noches. Esperamos que estén acompañándonos en este lunes, nueva emisión de Periodistas en vivo en UniTV. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Paula? Buenas noches, audiencia. Gracias por acompañarnos nuevamente. Así es, Mariana. Dos temas en el día de hoy, en la jornada de hoy. Bueno, las repercusiones y la información que tiene que ver con el informe que dio el intendente Martín Gil en el Consejo Deliberante la semana pasada. Y también hablar sobre la justicia y la justicia con perspectiva de género en vistas de una nueva conmemoración del 8 de marzo, mañana, el Día de la Mujer. También aclarar que hoy teníamos previsto además tener a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. Lamentablemente a Tati le falleció su hermana y bueno, pidió disculpas, seguramente va a estar con nosotros antes de fin de mes, en este marzo que es el mes de la memoria por la verdad y la justicia. Como decía Paula, nosotros hicimos un recorte de los dos ejes que creemos son los principales en el discurso de Martín Gil. Primero compartimos unas placas con alguito de información y después compartimos el video. ¿Qué decimos primero? Que Gil habló ante el Consejo Deliberante el martes pasado durante más de 2 horas. Además de anuncios, dejó varias definiciones políticas y fundamentalmente un llamado a la unidad en la diversidad. Bueno, en este sentido también tiene que ver con que los anuncios incluyeron desde la construcción de 2 nuevas guarderías municipales en barrios también que tienen que ver con una necesidad para que las mamás puedan darle contención a los niños a partir de los 45 días y de 300 viviendas, hasta la instalación de más cámaras de seguridad, la creación de un parque urbano de 54 hectáreas en terrenos del ferrocarril y muchísimos otros anuncios, todos vinculados fundamentalmente a fondos del gobierno nacional. Por eso los invitamos ahora a compartir la síntesis que hicimos con Paula. Elegimos básicamente 2 ejes que nos parecen los más relevantes de ese discurso porque son los que más van a impactar en el corto plazo en la vida de las y los villamarienses. Hablamos de educación en una primera instancia y seguidito nomás hablamos de vivienda. Lo invitamos a compartirlo. Bueno, ahí había algunos inconvenientes técnicos con el audio del material que fue recopilado. En breve vamos a tener entonces esas palabras que nosotros consideramos fundamentales, como decía Mariana, desde el punto de vista de qué impacta en la vida cotidiana. Nada más impacta que saberse bajo un techo propio, como es el tema de las viviendas, y también el cuidado, ¿no? Esa posibilidad como mamás de tener la contención para nuestros hijos. Y esos son los 2 ejes que con Mariana habíamos resumido para poder extraer de 2 horas de discurso. Exactamente, educación, básicamente lo que tiene que ver con la educación en la primera infancia, a partir de los 45 días, pensando en las mamás trabajadoras que tienen que salir prontamente, después de parir a la calle, a trabajar, a ganar el pan, y esto hace necesario tener espacios de contención ubicados en los mismos barrios donde puedan dejar tranquilos a sus hijos e hijas. Esto por lo de la educación, además se van a sumar 10 nuevas salas a la ya existente en Villa María, y por el lado de la vivienda 2 anuncios muy importantes que tienen que ver con la construcción de 80 viviendas en el predio conexo a la terminal de ómnibus y por otro lado la posibilidad de construir 300 viviendas bajo el sistema Casa Propia, que vendría a ser un sistema parecido al Procrear. En futuro, perspectiva de futuro, en el corto y mediano plazo, se vislumbra para Villa María cuanto menos algunas respuestas vinculadas con estos 2 ejes que, por lo que decíamos recién, nosotros consideramos que son aquellos que más preocupan a las familias villamarienses. Y en ese eje, la propuesta que les traíamos, que bueno, parece que tienen algunos problemitas técnicos con el sonido. Así es, de todas maneras queríamos reflejar esos 2
ejes fundamentales de lo que planteó el intendente como lo que se va a desarrollar este año en la gestión municipal. Y decíamos que fundamentalmente también desde el punto de vista de los fondos para esas obras se recostó mucho sobre los fondos nacionales. También tiene que ver con todas las obras que rodean a Villa María como circunvalación, que también tienen, digamos, un cambio en relación a una temática que venimos desarrollando con Mariana, como lo de las cámaras de seguridad cuando estuvo aquí Eduardo Rodríguez, que también allí va a haber una fuerte inversión. El tema del tránsito, que es como el talón de Aquiles de muchas gestiones y de estas también, sin duda también tiene que ver con ese anillo que va a rodear a la ciudad y que va a poder de alguna manera también evitar el tránsito pesado en el interior de los bulevares de nuestra ciudad. Exactamente, quizás rescatando lo que contaba recién Paula, la cantidad de anuncios de obras millonarias, realmente millonarias, que están vinculadas básicamente a acuerdos con el gobierno nacional. Apareció poco y nada el gobierno provincial en el discurso de Gil, quien sí reservó para el final un llamado a la unidad en momentos tan complejos para no solo la sociedad local, sino para el país y para el mundo en general, un llamado a la unidad en la diversidad, es decir, sin silenciar, sin acallar los distintos posicionamientos políticos e ideológicos frente a las distintas situaciones, por allí poder encontrar puntos de anclaje, puntos de común acuerdo que permitan en esa diversidad encontrar puntos de unidad que tengan que ver con mejorarle la calidad de vida a las y los villamarienses en lo que compete específicamente a quienes son parte del Consejo Deliberante y quienes son parte, por supuesto, del gobierno municipal. Sí, eso también había reflejado Pablo Rosso cuando estuvo aquí la semana pasada, en donde decía que, bueno, todo lo que tiene que ver con las internas típicas que estuvieron viviendo en los diferentes momentos del Consejo Deliberante, también en el Departamento Ejecutivo Municipal, ya es hora de que pasen a otro estadio. Y, como decía Mariana, también desde el punto de vista de lo político partidario, la semana pasada se cerró una lista de unidad con Hacemos por Córdoba, en donde estaban las personas y los referentes del justicialismo de Villa María, tanto de quienes apoyaron al cordobesismo del gobernador Juan Schiaretti, como también al Frente de Todos del Gobierno Nacional. Es decir, que la unidad del justicialismo en la bandera de Hacemos por Córdoba también supuestamente debería limar esas diferencias hacia el interior de la gestión municipal y de la gestión del Poder Legislativo villamariense. Lo spoileamos, pero acá vamos, acá lo compartimos. El municipio tiene 13 centros maternales, un centro de apoyo escolar, el CARCA, que forma parte del dispositivo, 14 en total. 53 salas de jardines maternales tiene el municipio de Villa María en cada rincón de la ciudad. 1.300 niños y niñas se encuentran bajo programa desde los 45 días a los 3 años de edad. Y 200 trabajadoras ponen su esfuerzo para hacer de ellos la experiencia más transformadora que existe. Por eso no es menor que el municipio esté llevando adelante en este momento la mayor inversión en infraestructura de toda su historia en los centros de primera infancia. Quiero agradecer muy especialmente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la figura de su ministro Juanchi Zabaleta y al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopois, por permitir que simultáneamente en este momento acabamos de terminar el nuevo jardín maternal del barrio Roque Sáenz Peña. En los próximos días inauguraremos el nuevo jardín maternal del barrio Las Acacias. Estamos ejecutando en este momento los nuevos jardines maternales en barrio Los Olmos y en barrio San Martín. Y en los próximos días iniciaremos las obras de los nuevos jardines en el barrio Las Playas y San Nicolás. Y no vamos a detener. Dije que estábamos construyendo 6 jardines.
Bueno, lo prometemos a esto para las redes, Mariana. Tuvimos alguna dificultad técnica con el audio, son cosas que ocurren. De todas formas, queríamos adelantarles también, como decíamos, que el tema que teníamos previsto para hoy era dialogar con una mujer. Y en este sentido está en nuestros estudios aquí en UNTV, a quien le agradecemos su presencia, María Luz Felipe, abogada, y ella es defensora pública de del Juzgado de Villa María Federal de Primera Instancia. Bienvenida. ¿Cómo estás, María Luz? Hola, buen día. Hola, Luz. Buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias, porque realmente es uno de los temas que con Mariana decimos siempre difícil de abordar, el tema de la justicia, y en este sentido también como una preocupación esto de despatriarcalizar la justicia. ¿Cuánto hay de esto en los fallos, en las intervenciones de ustedes, digamos, como funcionarios públicos del Estado, para poder acompañar una lucha que está presente en este tiempo? Bueno, yo creo que todavía hay una deuda muy grande, hay mucho por hacer. Desde el punto de vista normativo se han producido grandes avances, no solamente a nivel nacional, tenemos una ley, hay protocolos, también a nivel internacional. Argentina firmó 2 convenciones internacionales muy importantes, que es Belén do Pará y CEDAW, que reconocen normativamente una gran variedad de derechos y de garantías de la mujer que interviene en distintos caracteres dentro de un proceso judicial, pero en la práctica judicial todavía queda mucho por hacer. La necesidad de incorporar la perspectiva de género en el trabajo del sistema de administración de justicia, bueno, es urgente. Esto no es como una moda o un eslogan de los movimientos feministas, de que de repente se habla mucho de esto de una justicia feminista, justicia con perspectiva de género. Es una obligación legal. ¿Qué sería? Vamos a ponerle nombre a las cosas. ¿Qué sería una justicia con perspectiva de género? La perspectiva de género es una modalidad de trabajo o una metodología que nos obliga, digamos, a quienes operamos dentro del sistema de administración de justicia a identificar, en primer lugar, bueno, las discriminaciones, la desigualdad y la exclusión que sufren las mujeres a la hora de trabajar un caso concreto, un conflicto humano que deriva en un expediente, en un juicio, digamos, dentro, que puede ser en distintos fueros. Implica una determinada forma de interpretar y de aplicar la ley que tiene que tener como partida el reconocimiento de la desigualdad y de la exclusión. ¿Podríamos dar un ejemplo, Luz, para bueno, todos creo que conocemos mucho el caso de Lucía Pérez, que es un caso de un femicidio en el que también había un hecho de violencia sexual, una violación, y que a los imputados los condenaron solamente por lo que tenía que ver con los estupefacientes, pero concretamente el femicidio y la violación fueron absueltos porque el tribunal que intervino en ese juicio realizó principalmente un análisis del pasado o de la historia de vida, de la historia sexual de la víctima. Y hay que, concretamente, la justicia, bueno, tiene una estructura, una cultura que está basada en el machismo, que es una estructura cis heteropatriarcal, en el que a la mujer se le exige el cumplimiento de determinados roles. La perspectiva de género nos permite a nosotros identificar los determinados sesgos o prejuicios con el que las personas que operamos en el sistema de administración de justicia traemos como bagaje, y no caer en el juicio de una buena o mala víctima de acuerdo a nuestros propios preconceptos y prejuicios. Hay determinadas concepciones también que cuestionan la credibilidad. Una mujer que interviene como testigo, las mujeres que intervienen también como en un proceso penal, como imputadas, tienen un mayor demanda de cumplimiento de rol, sobre todo la mujer procesada, acusada en un proceso penal. Pesa mucho el rol o cómo ejerce su rol materno. Hay muchos condicionamientos a la hora, por ejemplo, de
otorgar prisiones domiciliarias o excarcelaciones a las mujeres que son madres y que a lo mejor el delito, la mayoría de las mujeres están presas hoy por menudeo o algún tipo de delito vinculado al narcotráfico, pero dentro de lo que es la escala más baja dentro del... Entonces, el sistema de administración de justicia, los jueces sobre todo, y hablo en masculino porque, bueno, esa es otra de las cuestiones, el sistema de administración de justicia es principalmente, sobre todo en los cargos de mayor jerarquía y con mayor poder de decisión, ocupados por jueces varones heteropatriarcales. La Oficina de Violencia, la Oficina de Mujer de la Corte elaboró un mapa de género que reconoce este distinto porcentaje. Digamos, dentro de la jerarquía judicial, las mujeres ocupamos principalmente, casi entre un 60 y 70%, todo lo que son cargos administrativos y todo lo que son cargos de magistrados y magistradas. Los porcentajes de participación de mujeres se reducen casi a un 40% en primera instancia y a un 30-20% de acuerdo a la provincia, ya sea federal o provincial, de la intervención de mujeres. Entonces, bueno, desde ahí mismo, desde la forma de selección de quienes integramos el sistema de administración de justicia, se marca claramente un condicionamiento a la participación de la mujer. La mujer, tenemos muchas dificultades a la hora, por ejemplo, de acceder a los cargos más altos, porque en la evaluación de antecedentes pesa sobre todo el tiempo que una mujer destina a las tareas de cuidado. Entonces, normalmente uno enfrenta un proceso de selección en desventaja. Sí, nosotros lo hablábamos con Mariana, esto del suelo pegajoso, que es eso que no permite despegar, y el techo de cristal. Bueno, digamos, en la justicia operan esas dos barreras, ¿no? También en la justicia. En la justicia también se habla de lo que es la brecha, digamos, de género en un sentido horizontal, porque normalmente las mujeres, o principalmente, ocupamos lo que son roles que están identificados con el tarea de cuidado, en el fuero de familia, lo que es las curadoras públicas, que principalmente cuidan a personas con discapacidad, la defensa pública también tiene mayor proporción de participación de mujeres que lo que es, por ejemplo, la fiscalía, la acusación, que se entiende como un rol mucho más potente, más viril. Por una sensibilidad que supone, es como trasladar, digamos, todas esas tareas de cuidado que bien decías vos, o sea, a las tareas rosas, ¿no? Las tareas rosas. También a la justicia, ¿no? Sí, y allí donde vos decías. Por otro lado, también, María Luz, hay como una situación en donde, ante la falta, y esta realidad que vos describís en la justicia y en un montón de ámbitos, digamos, estatales, tiene que ver con, bueno, el escrache, digamos, cómo se fue, digamos, compensando esa falta de política real, digamos, de políticas de Estado de base. Entonces, bueno, se ve todo lo otro, la lucha, la cuestión política, las marchas, los escraches, ante situaciones que antes, digamos, las mujeres no se animaban o callaban. ¿Vos creés cómo juega esa vinculación? Yo creo que es una herramienta de presión que es totalmente válida, pero digo, no quiero ser pesimista y quiero tener alguna esperanza de que el sistema de administración de justicia va a desarrollar algunos dispositivos y algunas herramientas para, aunque sea de a poco, ir revirtiendo esto. La ley Micaela que nos obliga, o sea, el tema de la capacitación desde el ingreso al Poder Judicial y la continuidad en la capacitación, la perspectiva de género de todas las personas que operamos en el sistema de administración de justicia, es el primer paso, que no es exhaustivo porque implica un pequeño avance, pero que no va a modificar toda la estructura que viene desde siglos con esta modalidad de trabajo. El sistema de administración de justicia está pensado para tratar conflictos económicos del hombre blanco, o sea, entonces hay que hacer toda una modificación que va a llevar mucho tiempo. Bueno, primero agradecerte tu tiempo, se nos acaba la entrevista y nos gustaría que, en eso que decís, un mensaje esperanzador, ¿cuál crees que vos crees que es el desafío para lo que viene, o por lo menos debería ser el desafío que la justicia en particular debería plantearse hacia ese futuro? Bueno, yo creo que como
esperanzador que el hecho de que hoy estemos hablando en televisión, en los distintos espacios académicos. Hoy se está empezando a discutir, no hoy, hace mucho, pero ya por lo menos se ha generalizado la discusión. Ya para mí es esperanzadora que pongamos en telejuicio. Las distintas instituciones están pensando en mecanismos de acción positiva para empezar a paliar un poco las desigualdades y eso ya es esperanzador. Después, a largo plazo, será también que logremos equiparar la integración de la Administración de Justicia en género y que podamos pensar en sistemas, en procesos judiciales que sean mucho más rápidos, que lleguen a tiempo, que tomen medidas de protección reales y no solamente una orden de restricción. Hoy sabemos todas las limitaciones que eso significa. Va a llevar tiempo, pero creo que es importante que no perdamos la esperanza y que sigamos trabajando caso a caso para poder tener una justicia un poco más justa. Muchas gracias. Gracias, María Luz Felipe. Compartimos ahora los anuncios. Antes, agradecer a Villa María Vivo también, que nos acompaña en la figura de Andrés Ferrera en la reproducción de esta entrevista que van a poder compartir a través de esa web. Ya volvemos. El 8 de marzo fue institucionalizado en 1975 por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Sin duda es que hubo otras fechas anteriores que le precedieron, sobre todo en Europa, con luchas vinculadas a trabajadoras, fundamentalmente, que reclamaban, y estos reclamos han sido históricos, el sufragio femenino, la reivindicación de la igualdad, denuncia contra la opresión social, familiar y laboral, separación entre sexualidad y reproducción, defensa de la maternidad libre, liberación femenina, libertad sexual, planificación familiar, métodos anticonceptivos. Muchísimas son las luchas que nos tocaron defender y militar a las mujeres en el transcurso de la historia. En 2017 hay otro hito que tiene que ver con el primer paro de mujeres, que también se va a desarrollar mañana, 8 de marzo. ¿Por qué? Porque ese paro internacional de mujeres también visibiliza la violencia y las agresiones sexuales, sociales, laborales, culturales, de etnia, numerosas y también económicas que sufren las mujeres. En este sentido, algunos datos para recordar. Las mujeres ganan solo 77 centavos por dólar por la misma tarea que realiza un hombre. 1 de cada 3 mujeres han sufrido o han experimentado violencia física y o sexual. Representan solo el 13% de las propietarias de la tierra. Imagínense, solo el 13% de las mujeres en el mundo somos propietarias de nuestros propios techos, hogares. Por otro lado, casi 750 millones de mujeres, jóvenes y niñas que viven hoy en la actualidad se casaron antes de los 18 años. Por todo esto es que decimos también que este 8 de marzo, mañana, se renueva esta cita intergeneracional que nos convoca a las mujeres, porque hace falta visibilizar ese hashtag Nosotras Paramos, para recuperar la calle, para apropiarse de nuestro tiempo, para volver a la huelga que tiene que ver con el reclamo de nuestros derechos. Mariana ahora va a hacer un análisis bien político, yo después voy a agregar algunos datos a lo que ella va a decir. Solo le voy a poner nombre y apellido a las mujeres que ocupan los primeros lugares en la toma de decisiones en el gobierno municipal. De las 7 secretarías que tiene el municipio local, más la jefatura de gabinete, solo 2 están a cargo de mujeres. Esto es Economía, con Daniela Lucarelli a la cabeza, y Desarrollo Social, con Celeste Curetti. En los entes autárquicos, solo 2 mujeres también, Noelia Macaño en Villa María Deporte y Turismo, y Silvia Cuello, que como vicepresidenta del Instituto Municipal de la Vivienda está en la presidencia.
Si me voy a la calle Mitre, a la sede del Consejo Deliberante, tengo que decir que no hay ninguna mujer en la mesa directiva del Consejo Deliberante. Sí tenemos como vicepresidenta del bloque oficialista a Claudia Arias y tenemos en el bloque de la oposición de Vamos Villa María a mujeres tanto en la presidencia como en la vice. Estas son Karina Bruno y Natalia González respectivamente. Y si finalmente pasamos por la auditoría, allí sí hay 2 mujeres a cargo de este espacio de Calle Chile, tanto la auditora, que es Alicia Perezuti, como su adjunta, que es Eugenia Gancedo. Para cerrar, una sola frase. Para que la igualdad no sea solo discursiva, es necesario que las mujeres también ocupemos los espacios de toma de decisiones. Y comparando Villa María y Villanueva, siempre también nos cruzamos en Talamuchita hacia la gestión villanovense, y en este sentido, bueno, hay un poquito más de paridad. Sobre 9 secretarías, 4 de las secretarías de la Municipalidad de Villanueva están a cargo de mujeres. Vanina Urquiza en Desarrollo Social, Romina Bruno en Salud, Marcela Unzueta en Cultura y Educación, y en Economía y Finanzas, Vanessa Ciarroca. De todas maneras, lo que decía también Mariana, los desafíos son muchos y nosotras siempre vamos a tratar desde la comunicación social de dar espacio a las mujeres, como hoy estuvo María Luz Felipe, para poder seguir abordando esta necesidad. Se nos terminó el programa. Gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado de la cámara, a todas también. Y agradecemos también a quienes nos acompañan, tanto en el peinado, Erika Fecia, a quien nos maquilló hoy, Amparo González, gracias Amparo, y también agradecer a Lilú, que nos viste. Por otro lado, también a Marcos, que hoy estuvo en el control, a Federico, a Facundo, también a Luján, que están del otro lado en el soporte técnico. Y agradecemos, como decíamos, a los televidentes, a las televidentes por estar del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguirnos en redes y nos vemos la semana que viene. Buena semana, muchas gracias.